Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Entonces leímos Lucas 7, desde el verso 24 hasta el verso 35, un pasaje largo que va a ser el tema de hoy. Entonces, el sábado pasado nosotros quedamos hablando acerca de aquellas preguntas que Juan el Bautista le dijo a Jesús. ¿Recuerdan? ¿Eres tú el que habría de venir? Y vimos cómo Jesús le responde a Juan haciendo una serie de milagros. Y vimos cómo Jesús le manda unas palabras a Juan que eran muy significativas, ¿no? Bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí. Una vez dice el pasaje ahí en el verso 24 que cuando se fueron los mensajeros de Juan, entonces comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Entonces una vez se van los mensajeros de Juan, el Señor comienza a hablar públicamente en relación a Juan. Y eso era interesante porque nosotros decíamos que tal vez una de las cosas que había traído conflicto en el ministerio de Juan, que le había llevado a dudar a Juan si Jesús era el Cristo, era el silencio de Jesús, ¿sí? Jesús no se había pronunciado porque él estaba en la cárcel. Jesús no se había pronunciado ante el sufrimiento que estaba viviendo Juan. Pero inmediatamente los discípulos de Juan se van, Jesús comienza a hablar y va a hablar bien de Juan. Entonces parece ser que la crisis que vivió Juan en la cárcel no desacreditó el testimonio y la obra que tenía Juan delante de Jesús, y Jesús tampoco lo desacreditó públicamente. Al contrario, como vamos a leer hoy, él dice cosas muy interesantes. Entonces, dice Jesús, cuando se van los discípulos de Juan, miren lo que comienza a preguntar Jesús a la gente, para mostrarnos un poco primero que el carácter de Juan, después el ministerio de Juan, y como vamos hoy a ver de últimas, el resultado que tuvo el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan y la actitud de la generación. Hoy tenemos un pasaje bien largo, muy interesante, con muchas cosas para aprender. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver primero qué dice Jesús acerca del carácter de Juan. Dice ahí, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora miren lo que pregunta Jesús en relación a Juan. Cuando ustedes fueron a ver a Juan, ¿qué vieron? ¿Vieron una caña sacudida por el viento? Es interesante en ese contexto que Jesús diga eso de Juan. Y eso comienza a mostrarnos que delante de Dios y el testimonio de Jesús de Juan era que Juan era un hombre firme. Era que Juan no era una caña que venía el viento y la llevaba para acá, sino fue un hombre estable, inconmovible. Su carácter fue recio, su vida pasional, pero él fue muy firme en sus convicciones. Él no se movió ante la prueba, él no se movió ante la muerte, él no se movió ante el martirio, él no se movió ante la popularidad que tuvo en su ministerio, sino que él fue un hombre firme, ¿sí? Y eso lo constituía de alguna manera en un gran ejemplo para su generación. Él como profeta cumplió su misión, su deber, de una manera que él no titubeó, aunque en el pasaje de hace 8 días pareciera que él está dudando. Seguramente ese fue un conflicto interior que cualquiera de nosotros podría tener, mas a pesar del conflicto interior, Juan no se movió. Que eso es muy interesante. ¿Quién no tiene conflictos? ¿Quién no tiene dudas? ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene luchas interiores? Todos los tenemos. Pero Juan, a pesar de sus dudas y del conflicto que él está viviendo, él siempre se mantuvo firme, ¿sí? Desde niño, dice la escritura, que él desde pequeño era llevado al desierto. Y aún así, toda su vida fue un hombre que fue como una línea recta. Eso es lo primero que comienza a decirnos a Jesús de Juan. Después nos dice: ¿o más qué saliste a ver? En el 25, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Esa es otra pregunta interesante, ¿no? Porque en nuestros días el ministerio está asociado con cierto glamour,
Hoy en día es hasta escandaloso encontrar un ministro de Dios que no cumpla el perfil de los otros. Yo recuerdo que estaba hace poco en una reunión y estábamos hablando con unos hermanos y alguien dijo de los hermanos que es un hermano que el Señor usa, y el otro le preguntaba: ¿y usted no tiene carro? Y no tengo. ¿Y usted no tiene esto? No tengo. ¿Y usted no tiene? Y entonces los otros como que se les cayó el perfil que tienen todos los pastores. El pastor tiene que tener carro. El pastor tiene que tener cuenta bancaria. El pastor tiene que tener casa propia. Tiene que tener... Sí, porque eso de alguna manera a veces está asociado. En nuestra generación está muy asociado. En la generación de Juan también. Los religiosos, especialmente digamos los saduceos, eran la élite religiosa y económica de la época. ¿Sí? Eran personas religiosas pero con mucho dinero, con mucha opulencia. Entonces Juan, en un ambiente así, se vuelve como dice John Stott en el Sermón del Monte, algo contracultura. Él no es como los demás. Él vive de una manera totalmente opuesta a lo que vivían los hombres religiosos de la época. Mira lo que dice Jesús: he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Entonces, de alguna manera, Juan el Bautista no solo predicaba un mensaje, sino su vida era un mensaje. Él predicaba cómo vivió, él predicaba cómo se vestía y aún él predicaba cómo comía. Él fue un hombre que desde su nacimiento fue consagrado al Señor y él no probó los deleites de este mundo, él no probó el vino, él no comía manjares y él no se vestía de vestiduras delicadas. Él era un profeta de profesión, de vocación, de predicación, de manera de comer, todo lo de Juan era un mensaje para su generación. Usted puede ver la figura de Juan tan interesante, ¿no? Habían hombres ricos, sí, y ellos estaban con los reyes, pero no eran profetas. El profeta de Dios vivía de cierta manera, tenía cierto carácter. Dice ahí Mateo, si quiere leerlo conmigo, Mateo 3, verso 4. Dice que, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. A veces la gente piensa langostas, el pescado, así, comida marina, no, pero las langostas que comía Juan era plaga, hermano. Era como decir cucarachas de esas que vuelan y son como plagas, como grillos, algo así. Era algo que la gente normalmente no comía. Y esa era la comida de Juan y el vestido de Juan, imagínate, piel de camello y un cinto de cuero. Era todo un profeta, ¿no? Al estilo de Elías, al estilo de Eliseo, que eran hombres de Dios, hombres especiales, con un llamamiento muy especial. Y dice Jesús, resaltando eso del ministerio de Juan: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Sí? Un hombre con un mensaje muy claro, muy contundente. Un hombre que vivió para Dios, totalmente consagrado desde su niñez. Un hombre que vivió en austeridad. Un hombre que vivió en devoción a Dios. Un hombre que no se contaminó. Un hombre apartado del mundo. Ese era Juan el Bautista. Él vivió en todos los sentidos como un profeta de Dios. Volvamos ahí al 26 porque Jesús sigue haciendo preguntas. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Y dice en el 26, ¿más qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. O sea, Juan es la encarnación plena de lo que era un profeta. En su enseñanza, en su ministerio, en su devoción, en su consagración, en su abnegación. En todo Juan era un profeta. Pero ahora Jesús aumenta el asunto. Y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea que ahora Jesús pone a Juan mayor que los profetas. Y como lo dice el verso siguiente, que os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora,
Es interesante, hermanos, que Jesús pone a Juan por encima de todos los profetas que han existido. Ahora, podríamos decir que era el mismo carácter de Juan o la misma devoción o vocación que él tuvo lo que lo hizo diferente. Pero el hermano John MacArthur es muy claro en la explicación en este versículo cuando él dice que lo que hizo grande a Juan por encima de los otros profetas no fue en realidad su ministerio como profeta, sino la singularidad de su vocación. ¿Cuál es la singularidad de su vocación? Los otros profetas anunciaban algo que estaba por venir. En cambio, Juan era el precursor mismo del Mesías, Hijo de Dios, de la nación de Israel. Entonces, su llamamiento especial a preparar el camino para que las personas pudieran reconocer a Jesucristo como el Salvador, le daba un lugar especial entre los profetas. Entonces, no era la vocación de Juan, sino era especialmente el trabajo específico que Dios le puso, ser el precursor del Mesías. Eso fue lo que le dio un lugar de grandeza a diferencia de los otros profetas. Él era el que decía, los otros decían y escudriñaban, dice Primera de Pedro que los otros escudriñaban y buscaban en qué tiempo se habría de manifestar el Mesías. En cambio Juan no, Juan el mismo Espíritu le dijo, tú vas a ver descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Mesías. Él mismo bautizó al Mesías. Él mismo le dijo a los discípulos, este es. Entonces eso lo hace especial y singular en cuanto a su vocación. Él vio la encarnación de las promesas de Dios en la persona del Hijo de Dios. Él fue el gran precursor del ministerio de Jesús. Y en cuanto a eso, Él tiene un lugar especial en el propósito de Dios. Ahora mire lo que dice el pasaje, que también es, Jesús viene diciendo muchas cosas interesantes. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si bien Juan es el gran profeta entre los profetas de la antigua dispensación, ahora Jesús comienza a establecer un nuevo pacto y una nueva era, la era de la gracia, de la salvación, de la fe, de la iglesia. Y en cuanto a ese sentido, los hijos del reino son muchos mayores que Juan. ¿Cómo así? Alguien explicaba. Una cosa es el que anuncia el reino como un precursor del Mesías y otra cosa son los hijos del reino. ¿Sí? Y nosotros, aún los más pequeños del reino de los cielos, somos hijos del rey. Aún los hijos más pequeños del reino de los cielos han disfrutado el perdón y la salvación de Dios. Tienen el Espíritu Santo, tienen la vida eterna, son parte de la compañía de los redimidos por la sangre del Cordero. Son contados como aquellos que compró Cristo con su sacrificio. Son contados como aquellos que van a estar eternamente con el Padre. Entonces ya comienza a mostrarnos también el privilegio de nuestra salvación. En comparación a todo lo grande que hizo Juan el Bautista, es más grande lo que hizo Jesucristo por el más pequeño del reino de los cielos. ¿Lo entiende? Una cosa es anunciar el Mesías y otra cosa es que el Mesías haya derramado su sangre por nosotros. Una cosa es ver descender el Espíritu Santo sobre Jesús y otra cosa es tener el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces el más pequeño en el reino de los cielos es mayor en privilegios que Juan. Hermanos, si nosotros entendiéramos todas las cosas que hemos recibido como hijos de Dios, si nosotros entendiéramos el privilegio que tenemos como ovejas de Cristo, como parte de sus hijos, ¿no? Porque a veces nosotros queremos ser Juan el Bautista, ¿no? Juan vivió la sombra, nosotros estamos en la realidad. Juan anunció a Jesús, nosotros ahora tenemos a Jesús morando en nosotros por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos tantos privilegios, ¿no? Y Jesús resalta a Juan, pero resalta los privilegios superiores
que tenemos nosotros. Mire lo que el mismo Jesús decía ahí más adelante. Lucas 10, verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoció quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, nosotros tenemos, y los apóstoles tuvieron privilegios que no tuvieron los otros profetas, que no tuvieron los reyes, no tuvo Salomón en toda su gloria. Salomón en toda su gloria no pudo escuchar una predicación del hombre verdaderamente más sabio de este mundo, que era Jesucristo. David en toda su gloria no pudo ver a Jesús haciendo tantos milagros como veían los discípulos. Ni podían escuchar un mensaje tan puro como el que estaban escuchando los discípulos. ¿Sí? Entonces, el privilegio como hijos de Dios es sumamente interesante resaltado en estos pasajes. Ahora mire la respuesta de las personas al ministerio de Juan, que es lo que Jesús va a comenzar a tratar ahí desde el verso 29 del capítulo 7. Entonces, por un lado, Jesús nos ha hablado de Juan, el carácter de Juan, el ministerio de Juan, el lugar privilegiado de ese ministerio, eso en comparación a nosotros. Pero ahora Jesús, al resaltar esto, parece que él no solo mira a Juan, sino mira a las multitudes. Y ahora su foco no es Juan, sino su foco va a ser la reacción del pueblo ante el ministerio de Juan y ante el ministerio de Jesús. Dice ahí en el verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces, cuando todo el pueblo vio a Juan, vio el mensaje de Juan, justificaron que era un profeta de Dios y que decía la verdad, bautizándose. Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo el bautismo de Juan, que el bautismo en la época de Juan y en el periodo intertestamentario era un ritual que hacían los judíos para los gentiles, para que los gentiles se convirtieran a la fe judía, demostrando que ellos eran inmundos y que para que Dios los recibiera, ellos tenían que lavarse en agua. El judío normalmente se lavaba las manos. El sacerdote se lavaba para ministrar en el templo. Pero los judíos eran enfáticos que como los gentiles eran pecadores, ellos debían bautizarse todo su cuerpo porque eran personas inmundas para poder ser recibidos por Dios. Entonces el bautismo de Juan, aplicado a los mismos judíos, era que los judíos reconocían su pecado como si vivieran como gentiles. Y al escuchar el mensaje de Juan, dice que los publicanos, aquellos que eran menospreciados por el ambiente religioso, reconocieron su pecado y buscaron a Dios en el bautismo del arrepentimiento. ¿Sí? Esa es una reacción. Por una parte tenemos el pueblo reconociendo su pecado, especialmente aquellas personas más discriminadas por el ambiente religioso, que eran los publicanos. Pero también tenemos otro grupo, como lo dice el verso siguiente. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ante el ministerio de Juan y el bautismo de Juan hubo dos clases de personas. El pueblo se dividió en dos. Por un lado estaban los pecadores publicanos que reconocían el arrepentimiento necesario para volverse a Dios. Y por otro lado estaban los fariseos y religiosos mojigatos que no reconocieron que eran pecadores, que no reconocieron el mensaje de Juan, que rechazaron lo que Juan decía de ellos. Ustedes recuerdan que es que el mensaje de Juan era bastante pesado para ellos, ¿no? Les decía generación de víboras, les decía hipócritas, les anunciaba el juicio inminente de Dios para sus vidas. Y ellos al escuchar el mensaje lo resistieron. Entonces Jesús, pues ahora resalta el ministerio de Jesús, de Juan y la reacción del pueblo. Y ahora va a usar una parábola para enseñarnos cómo fue la actitud del pueblo.
Sí, ya nos describió la situación. Ahora, para ahondar en la verdad que Él quiere que entendamos, Él va a usar una parábola. ¿Y cuál es la parábola? La parábola de los muchachos malcriados. La han llamado así. Desde el verso 31 hasta el verso 32. Mire la parábola. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Entonces, después de él describir el ministerio de Juan y la reacción de los judíos o de esa generación, el Señor va a hacer una parábola o va a enseñar una parábola para profundizar. ¿Sí? Él está entrando en el asunto. Él quiere exponer la cosa a profundidad. Y él mire la parábola que él nos va a enseñar. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. No hay evidencia histórica para pensar de dónde el Señor toma la parábola. La costumbre de aquellos tiempos, por lo que el Señor da a entender, es esa costumbre de que los jóvenes se reunían en la plaza. Es como decir hoy de pronto como en los pueblos, ¿sí? Que el domingo todo el mundo se reúne en la plaza. Y parece ser que una costumbre común era que los jóvenes tenían, o especialmente los muchachos, los niños, tenían unos juegos particulares. Habían unos que jugaban a la celebración de una boda, que era un festejo. O a veces también parece ser que habían juegos o obras de teatro en relación a entierros o funerales, que es lo que Jesús va a describir. Entonces mire lo que dice Jesús ahí. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Sí? Y la palabra que usa ahí para muchachos es un término en griego prerrogativo, no para referirse a alguien joven, sino a una actitud. Entonces, de alguna manera, el Señor está hablando, por eso se le ha llamado la parábola de los muchachos malcriados, o del joven insolente, o de la persona necia. ¿Y por qué es descrita la persona necia? Porque está en un ambiente donde le hacen sonar música como para que esa persona se alegre, como si fueran unas bodas, disfrute, pero la persona no reacciona ante la música de gozo. Pero también se le hace sonar las endechas, que es como una especie de lamento, de tristeza, para que la persona se entristezca y la persona no se entristece. Y Jesús está usando esta parábola, un poco extraña para nosotros, ¿no? Pero la está usando para mostrarnos el espíritu de la generación a la cual Juan y él sirvió. Y él no solo nos dice la parábola, sino nos da la explicación. ¿Y cuál es la explicación? Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: demonio tiene. ¿Sí? Y dice después: y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, ¿cuál es la explicación? Es una explicación muy interesante, hermanos. Cuando Jesús vino, Él vino de cierta manera. Cuando Juan vino, Él vino de otra manera. Vino primero Juan que Jesús, ¿no? Cada uno tuvo de alguna manera un ministerio muy particular. Cada uno dio el mensaje de una manera fiel, pero con ciertas particularidades. Cuando usted mira el versículo de la parábola, dice que uno cantó como para que bailaran y el otro hizo endechas como para que se entristecieran, ¿sí? Pero la reacción fue que ninguno se apercibió, ¿sí? Entonces la parábola nos muestra que hay hombres insensatos o jóvenes insolentes que al escuchar nunca nada les llama la atención o no son satisfechos y no responden ante el llamado. Yo quiero que usted vaya encadenando todo esto. Entonces, cuando usted mira el Nuevo Testamento, Juan tuvo un ministerio como de endechas. Él solo exhortaba, él solo llamaba al arrepentimiento.
Él solo mostraba la ira de Dios y era un hombre muy particular. Nunca fue a una ciudad, nunca comió con la gente, nunca se vistió de una manera normal, nunca fue sociable. Fue un hombre crudo, un hombre que tal vez aparentemente lo que generaba era temor, terror, no sé cómo decirlo. Un ministerio muy particular. Pero el ministerio de Juan, ¿qué quería? ¿Qué hacía cuando él endechaba? Que la gente se entristeciera, hermano. Que la gente se arrepintiera. Que la gente se volviera a Dios. Y a pesar de las endechas de Juan, los juicios de Juan, las advertencias de Juan, la gente no reaccionó. Ahora después viene Jesús. Jesús es totalmente diferente a Juan. Jesús, en vez de estar en el desierto, no, Él está con las multitudes. Él va a los pueblos, Él va a las aldeas, Él va a las ciudades. En vez de aislarse, Él come con los pecadores. En vez de ser fuerte en su palabra como un hacha, como era Juan, Jesús es bondadoso. Jesús es bueno. Jesús sana. Jesús tiene compasión. ¿Cierto? De alguna manera el mismo Jesús compara su ministerio con una boda. ¿Se acuerdan ese pasaje que estudiamos en Juan? En Lucas, que le decían, bueno, pero ¿por qué tú, Señor, come con pecadores? Le decían a los discípulos. Y el Señor responde, ¿acaso el que está de boda puede hacer luto mientras el esposo está con él? O sea, el ministerio de Jesús es comparado con una boda. Y el ministerio de Juan es comparado con un funeral, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Que se tocaron dos sinfonías muy particulares y la gente no respondió. ¿Sí? Vamos a mirar cómo lo dice el pasaje. Dice ahí en el 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Demonio tiene. Miren el asunto, hermanos. Ese asunto es tremendo, ¿no? Juan viene muy particular con un ministerio tan diferente, ¿no? Él es un hombre del desierto. Él es un hombre de abnegación. Es un hombre riguroso en su disciplina espiritual. Entonces Juan no come. Juan no bebe. Juan no se alegra. Juan no sonríe. Y la gente, al ver el ministerio de Juan, o al ver el carácter y el perfil de Juan, usan el carácter y ciertas particularidades de Juan para decir, demonio tiene. Hermanos, el mensaje de Juan era tan crudo porque necesitaba haber un mensaje tan fuerte para despertar la conciencia de las personas, para que ellas fueran conducidas al arrepentimiento. Dios le dijo así a Ezequiel, hermanos. He aquí, como el corazón, así como parafraseando, como el corazón del pueblo es duro, yo voy a hacer tu rostro como un diamante. O sea, de alguna manera el Señor le decía a Ezequiel, si ellos son duros de corazón, yo te voy a hacer un predicador más duro. Entonces, ¿por qué a veces Dios da un mensaje tan fuerte y levanta a un hombre tan radical como Juan el Bautista? Por la maldad y el pecado que abundaba en la generación. ¿Cierto? Pero la gente, en vez de arrepentirse al ver la solemnidad y la seriedad y la santidad y la abnegación de Juan, lo que reaccionan es diciendo, es un endemoniado. Qué cosa terrible, ¿no, hermano? La dureza del corazón del hombre. Yo me acuerdo que un día, después de compartir una predicación sobre el pecado, alguien se acercó y me dijo, hermano, usted parece obsesionado con el pecado. Usted parece que tiene un problema. Y yo decía, qué cosa tremenda, ¿no? Cuando Dios resalta mucho algún asunto, es por una necesidad, hermano. Si algo yo he percibido es que cuando Dios nos lleva a hablar algo, es por la maldad y el pecado que abunda, que necesita ser denunciado. Y la gente, en vez de escuchar el mensaje, se escandaliza con una particularidad. Que a veces, como vamos a ver ahorita, ¿qué diferencia había en que Juan no comiera a que Jesús comiera? Nada. Porque aunque Juan no comía y Jesús comía, ellos predicaban el mismo mensaje. ¿Sí? Entonces hay algunos que dicen, no, a mí en esa generación decían, no me gusta Juan porque parece endemoniado, no ve cómo se viste, no ve cómo come, no ve cómo habla.
¿sí? Y se excusaron para no escuchar. Pero entonces, mire lo que hace Dios, tan tremendo, tan tremendo el amor de Dios. Envía a su hijo, que su hijo no es como Juan. Su hijo, en vez de ser como un hacha, su hijo es bondadoso. Habla con ternura, con amor. Trata bien a los hombres, se compadece de ellos y les habla con bondad. Pero mire lo que dicen del hijo. Vino el hijo del hombre que come y bebe. O sea, ellos se escandalizaban porque Juan no comía y lo que comía era terrible. Pero ahora viene Jesús que come y bebe y decís, este es un hombre comedor, comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecador. O sea, a Jesús no lo acusaron porque no comía, sino era porque comía y bebía. Iba a la casa de pecadores. Entonces, por un lado les escandalizó la vida de Juan, pero por otro lado les escandalizó la vida de Jesús. Entonces, ¿qué conclusión uno puede llegar? No les escandalizó ni la vida de Juan, ni la vida de Jesús. ¿Sabe qué les escandalizaba verdaderamente a esta generación? El mensaje. El mensaje. ¿Sí? Yo a veces me encuentro con esto, hermano, y esto es muy interesante. Yo pensaba tanto en este pasaje hoy, que yo decía, hay hermanos que usted va al lugar y dicen, uy, no, hermano, este hermano habla muy despacio, es muy tranquilo para predicar. Entonces Dios envía a otro hermano. Uy, no, hermano, se habla muy duro, muy rápido, muy fuerte. Ay, hermanos, ¿cuántas excusas nosotros buscamos para no honrar a Dios, hermano? Para no honrar la palabra de Dios. Somos como esa generación a veces, que la palabra de Dios es para que lloremos y no lloramos, hermano. Somos como esa generación que la palabra de Dios es para que no nos gocemos y no nos gozamos. ¿Sí? A veces Dios nos habla, por ejemplo, de la importancia de orar y no oramos. A veces Dios nos habla de santificarnos y no nos santificamos. A veces Dios nos habla de consagrarnos a la palabra, de ayunar y no ayunamos. Ay, hermano, hable algo más alegre. Hablamos de amar y no amamos. Hablamos de tener fe y no creemos. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado el cántico y no se ha alegrado? ¿Usted ha escuchado el lamento y no se ha entristecido? Tal vez somos muy parecidos a esa generación, hermanos. Tal vez decimos, si viniera un hermano más tranquilo, hermano Pablo es muy fuerte. Hermano, yo podría asegurarle que aunque viniera Jesús con el mismo mensaje de amor que a veces nosotros hablamos fuertemente, tampoco lo oiríamos. Porque a veces no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Solo que nosotros usamos excusas, ¿no? Por un lado come, por otro lado no come. ¿Sí? A veces, hermanos, que en la iglesia no me llaman. Y uno lo llama, hermano, no llame, por favor. Así somos. Hermano, es que en la iglesia no hay amor. Hermano, lo queremos invitar. No, hermano, es que... Entonces usted se da cuenta que a veces no son las situaciones, sino es el corazón. No es el mensajero, sino es que el mensaje, realmente nuestro corazón no quiere sintonizarse con él. ¿Sí? Pero a veces Dios es bueno, manda cierto tipo de mensajeros. Yo decía que hay unos, a mí me gusta mucho unos, tal vez por el portugués, no sé, pero me gusta escuchar mucho predicador en portugués. Y hay uno que escucho que eso parece un trueno, hermano, eso da miedo escucharlo. Hasta él físicamente tiene unas ojeras así grandes. Y si ustedes creen que yo hablo fuerte, no lo han escuchado al hermano. Haga el intento, se llama Paulo Junior. Ese hermano es pesadísimo, de verdad, hermano, pesadísimo. Pero hay otro que es tan tierno predicando, hermano. Su predicación es tan dulce y tan apacible. Yo digo, de verdad, Dios, ¿cómo hace eso, no? Por un lado manda a veces un mensaje fuerte, por otro lado trae un mensaje consolador. Pero si usted los pone a ambos en el mismo lugar, predican el mismo mensaje. ¿Sí? Porque Dios
Lo que le importa es el mensaje. ¿Sí? Mire lo que decían de Jesús. Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué está haciendo Jesús? Mostrando cómo, especialmente el ambiente religioso y fariseo y judío de la época, rechazó el mensaje. ¿Cómo lo rechazó? Como unos muchachos necios que escucharon un cántico para alegrarse, hermano, y no se alegraron. Que escucharon un cántico para entristecerse y no se entristecieron. ¿Qué cosas, no? A veces nosotros estamos en un ambiente donde hasta a veces yo digo, por ejemplo, los domingos, la alabanza, y a veces la alabanza nos lleva a quebrantarnos. O a veces nos lleva a alegrarnos. ¿Sí? Pero a veces Dios llevándonos a gozarnos en Él, no nos gozamos. A veces Dios nos lleva a quebrantarnos y no nos quebrantamos. Hermanos, somos como una generación que no entiende a veces la voz de Dios. Como que a veces no entendemos el mensaje, como que a veces no nos interesa o no nos satisface. Es como, usted ha tenido ese hijo que usted le dice, ¿qué quiere comer? ¿Quiere esto? No. ¿Quiere esto? No. No quiere nada. ¿Sí? Y a veces espiritualmente somos así, ¿sí? Hermano, vamos a evangelizar. No queremos. Hermano, vamos a orar. Tampoco queremos. Hermano, no, tampoco. Entonces, ¿qué quiere? No quiere nada. Muchachos necios, dice Jesús, ¿no? En la parábola. Hijos rebeldes. Ahora, y es importante eso también para ir terminando, hermano. A veces Dios habla diversamente, ¿no? Como alguien dijo, no importa el estilo, sino la sustancia. O sea, no importa el estilo del mensajero, sino lo que está diciendo, hermano. A veces no se pierdan el estilo, porque también hay algunos que dicen, no, a mí me gusta así, otros dicen, no, a mí me gusta así. No es lo que nos gusta particularmente de la naturalidad, sino lo que nos debe preocupar es la sustancia del mensaje. Porque si usted mira, Jesús también predicó arrepentimiento, Jesús también predicó el juicio, Jesús también predicó de la ira venidera, Jesús también predicó lo mismo que Juan, solo que su carácter, su personalidad era diferente. Ahora, ¿por qué Juan fue así? Porque Juan necesitaba a la nación de Israel un mensajero así. ¿Y por qué Jesús era así? Porque también los pecadores de la nación que están arrepentidos necesitaban un pastor que los recogiera y los amara. ¿Sí? Alguien decía, en cada generación habrá malcriados espirituales que rechazan la verdad, igual que aquellos que se negaron a llorar con Juan o reír con Jesús. Siempre hay personas que no quieren, no les gusta. La verdad les incomoda. Mas mire cómo Jesús termina el pasaje en el verso 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, así como Jesús había dicho que la nación se había dividido en dos, los publicanos que se arrepintieron y se bautizaron, y los fariseos y los escribas de la ley que rechazaron el mensaje de Dios, así todas las generaciones van a tener de alguna manera unos hijos malcriados que no van a recibir el mensaje, que aunque usted les cante no se van a alegrar, y aunque usted endeche no van a entristecerse. Pero también la palabra nos muestra que van a haber hijos de sabiduría. O sea, por un lado hay hijos necios, jóvenes malcriados, pero por otro lado hay hijos de sabiduría. ¿Y cuáles son los hijos de sabiduría según lo que está diciendo Jesús? Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Se puede traducir ese justificada, o sea, la sabiduría es demostrada o probada como verdadera por sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tal vez haya momentos donde en las plazas se haga escuchar la alegría y algunos no se alegren, y se haga escuchar la tristeza y algunos no se entristezcan, van a haber unos hijos de sabiduría que ellos van a corroborar que el mensaje es verdadero y lo van a obedecer. ¿Tipificado en quiénes? En aquellos que oyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Entonces tenemos dos hijos, unos hijos necios y unos hijos de la sabiduría.
Ahora la pregunta, ¿cuáles seremos nosotros? ¿Los que oyen y no se alegran? ¿Los que oyen y no se entristecen? ¿O aquellos que comprueban que la sabiduría es verdadera? Que la sabiduría es genuina. Que la sabiduría es realmente visible. Yo me acuerdo, yo estaba pensando en este pasaje. Entonces yo me acuerdo, hace poco, yo estaba predicando en un campamento en Brasil, hermano. Y el Señor me dio una carga para hablar sobre la consagración. Esa fue la enseñanza. Si yo pudiera resumir el tema de la enseñanza, era la consagración. Y al final de la predicación yo me sentí muy constreñido por el Espíritu Santo para desafiar a los hermanos. ¿Desafiarlos en qué sentido? A consagrarse. Entonces yo sentí que fue un momento muy del Señor. Yo estaba predicando y la predicación llegó un momento que el Señor me dijo, pare ahí y desafíelos. Entonces yo de algún momento comencé a decir, bueno, ¿quién de los que está escuchando va a reaccionar ante la palabra de Dios? ¿Quién de usted que es joven va hoy a hacer votos de consagración al Señor? ¿Quién de usted que es papá, que es mamá, hoy delante de la iglesia y delante de Dios se va a poner en pie y va a decirle sí a la palabra de Dios y de hoy en adelante va a ser congruente a lo que ha escuchado? Entonces yo mientras estaba diciendo, los hermanos se iban comenzando a parar y comenzaban a orar y a entregarse al Señor. Fue un momento tremendo, hermanos. Fue un momento así de esos que pocas veces uno vive. Entonces se acabó la predicación y cuando yo volteé en un ambiente así de solemnidad, de santidad, los hermanos de verdad dedicando su vida al Señor. Entonces, bueno, pasó, yo llegué aquí a Colombia y estaba hablando con un hermano y ya me dice el hermano, ¿se acuerda ese mensaje que usted compartió el tema tal? Y yo, sí, claro, ¿cómo me va a olvidar? Fue de los momentos que usted nunca se olvida. Y yo estaba escuchando la predicación, hermano, estaba acostado en el sofá de mi sala cuando la palabra dijo, levántese usted que quiere consagrarse al Señor. Entonces él dice que él sintió un coro que dice que no, yo no me pude quedar acostado, yo me paré. Entonces yo en la predicación decía, y ahora delante de la iglesia, él decía, hermano, yo no estaba delante de la iglesia, hermano, pero yo delante de Dios y los ángeles le dije al Señor, mi vida no va a ser igual. Y él comenzó y él dice que para él ese día fue un momento impactante. Él dedicó su vida al Señor. Hermano, fue un joven que escuchó y se entristeció. Fue un joven que escuchó y se alegró. Y yo quisiera preguntarle, hermano, ¿cuántas veces usted ha escuchado una palabra que le ha hablado al corazón? Que ha despertado su conciencia. Y usted se ha parado y usted le ha dicho, Señor, sí, esto es para mí, yo quiero realmente entregar mi vida a eso. Yo reconozco que tal vez estoy desobedeciendo tu palabra. Yo reconozco que tal vez el hermano estaba hablando era de mí, Señor. Yo no quiero escuchar tu voz y ser indiferente. Yo quiero llorar, Señor. Yo quisiera preguntarle cuántas veces usted ha salido de acá y no ha hablado con nadie más y ha ido al lugar secreto y ha orado según lo que Dios le ha hablado. Ha llorado o se ha alegrado. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha tenido una reacción en su vida de tal manera que ella lo transforma? O se acostumbra a escuchar palabra, hermano, sin que ella produzca algo en su vida. No hay nada más terrible que acostumbrarse a lo sagrado sin que lo sagrado tenga un efecto en nuestros corazones. No hay nada más terrible. Algunos se duermen escuchando la palabra de Dios, hermano. No se duerma. No deje que la palabra llegue a otros y su corazón siga inerte, indolente, indiferente. ¿Cuántas veces tal vez Dios ha venido hablándonos y nuestra vida sigue igual, hermano? El Señor nos permite ser como esos hijos de la sabiduría. Que la palabra tiene un efecto en nosotros, que cantamos, que nos gozamos porque Cristo nos llama a las bodas. Pero también que nos entristecemos porque tal vez Juan denuncia nuestros pecados. Hermano, tristemente el espíritu de esa generación a veces es el espíritu de nuestra generación. Pero Dios levanta hijos de sabiduría, porque siempre hay, esa es la esperanza, hermano, siempre hay. A veces el Señor consuela nuestro corazón. Yo un día estaba en un lugar, y esos días que usted está pasando un día difícil, que llega triste, que llega, y tenía que predicar, y yo decía, ay Señor, ¿yo cómo voy a predicar hoy? Y así en un ambiente bien difícil, yo cogí, abrí la Biblia, di la clase, prediqué el tema que tenía que predicar. Entonces acabé como en 35 minutos, yo que siempre trato de no pasarme la hora, ese día acabé como en 35 minutos, cerré la Biblia y dije, bueno, ¿tienen alguna pregunta?
Entonces se levanta un hermano, un señor de edad. Hermano, yo quiero agradecerle a Dios, porque la palabra que he escuchado todos estos viernes ha transformado mi vida. Y después se levanta otra hermana, hermano, yo también quiero agradecerle a Dios. Yo nunca, y comienzan a contar testimonios, y eso fue como un bálsamo. ¿Por qué? Porque uno a veces piensa que la gente no está oyendo. A veces uno piensa que la gente nos está entristeciendo. Y ese día fue muy reconfortante para mí porque vi cómo la palabra estaba haciendo en el corazón, cosas que no sabía. Los hermanos comenzaron a dar testimonio. Fue tan bueno. Porque siempre, en últimas, siempre va a Dios tener hijos de sabiduría que viven conforme a esa palabra. Que anden conforme a esa palabra y que amen esa palabra. Dios permite, hermano, que entre nosotros hayamos muchos, que seamos hijos de sabiduría. No hijos insolentes, necios, que escuchan y no se alegran, o que escuchan y no se entristecen. ¿Qué cosa? Esa generación tuvo los dos más grandes predicadores del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Mesías mismo, y aún así no creyó. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser hijos sabios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor porque ciertamente su palabra, como siempre, tiene el propósito de despertarnos. Su palabra tiene siempre el propósito de hablar a nosotros, de transformar nuestra vida y de acercarnos.